El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Autorizan decomiso de armas en caso de agresión doméstica. Dictaminan proyecto para regular plataformas digitales de hospedaje. MOP y Habdeba discrepan sobre rectoría de operación de puertos. MEP y MOP piden ampliar lista de servicios esenciales. Viceministro de Hacienda en contra de impuesto a remesas, con lo que se quiere gravar plataformas digitales de transporte. Vamos al detalle de las informaciones. La Comisión de la Mujer dictaminó de forma positiva el proyecto 21.032, que autoriza el decomiso de armas en propiedad de una persona quien haya sido denunciada por un caso de agresión doméstica. Pretende efectuar una reforma a la ley de armas y la ley contra la violencia doméstica. Lo que este proyecto busca es, partiendo del hecho de que muchos de los casos en los cuales se han dado los femicidios vienen efectuados por un arma de fuego, y que muchas veces hay amenazas previas y esa arma finalmente termina siendo la que desencadena la situación lamentable del fallecimiento de la mujer, es que este proyecto incorpora el que se pueda decomisar el arma ante una denuncia de violencia doméstica para que no se lleguen a esos fatídicos casos. Los legisladores estiman que es necesario parar los asesinatos de mujeres y aplicando el decomiso y destrucción de las armas en poder de agresores estarían contribuyendo a ello. Entonces, prevé la posibilidad de decomisar el arma y posteriormente, en caso de demostrarse que hay una violencia doméstica de por medio, permite la destrucción del arma para que no se puedan incurrir en esos lamentables casos. De hecho, en días recientes acabamos de tener uno más de los casos que se suman con armas de fuego en el hogar, de mujeres que vienen haciendo la alerta de las amenazas que sufren y el arma latente ahí en sus hogares. Entonces, hemos avanzado en ese sentido. El proyecto se le aprobó un texto sustitutivo, por lo que se publicará e irá a consulta de varias instituciones. Renato Alvarado Rivera, ministro de Agricultura y Ganadería, junto a Rogis Bermúdez Cascante, presidente ejecutivo del CNP, negaron ante los diputados de la Comisión de Asuntos Agropecuarios que exista la idea de fusionar al CNP con el Programa Integral de Mercadeo PIMA-SENADA. El jerarca del MAC señaló que lo que buscan es defender al sector agropecuario, rescatar mercados y retomar la fijación de precios. La razón por la cual yo he insistido que hay que hacer un replanteamiento en el PIMA-SENADA no es una ocurrencia del ministro, esto es producto de una necesidad que han reclamado los productores en las zonas. Yo salgo a las zonas y la gente me dice, necesitamos resolver el PIMA-SENADA, cómo se conforma el precio, cuáles son los actores que están en el PIMA, ¿verdad? Cómo se hacen las transacciones, el productor no está conforme, y al final de cuentas lo que queremos es poner sobre la mesa todo el proceso de la construcción del precio de los productos para ver cuáles son los criterios que se utilizan y ver si logramos un consenso entre productores y actores que están dentro del PIMA-SENADA y cómo la administración coadyuva para que eso sea de manera transparente y efectiva. Por su parte, el presidente ejecutivo del CNP abogó por un fortalecimiento institucional. Importante el crecimiento que estamos teniendo, el fortalecimiento de la institución que se está dando desde el sector agropecuario, desde la rectoría del Ministerio de Agricultura, como también desde el Poder Ejecutivo, para darle mercado a nuestros pequeños y medianos productores, a nuestros micros, medianos y pequeños productores. Como lo decía el señor ministro, estamos con los centros de valor agregado. Los diputados de la Comisión de Económicos dictaminaron de forma positiva el proyecto 20.865, Ley Marco para la Regulación del Hospedaje No Tradicional y su intermediación a través de plataformas digitales. ¿Qué significa esto? El diputado presidente del Grupo Legislativo, Heriberto Abarca, nos explica. El primero y fundamental era cumplir el artículo 88 del Código Municipal, es decir, establecer una metodología para cobrar la patente comercial sin afectar la actividad, dado que esa actividad no estaba regulada, estamos haciendo la nueva y por lo tanto había que hacerle un tratamiento especial. La otra es el cumplimiento de la ley 7.600, que se está estableciendo que si es su casa de habitación esté excluida durante un año si se inscribe y después de ese año pues ya tendrá que hacer todas las mejoras si usted quiere hacer una construcción nueva. El legislador indicó que el texto no contiene ningún impuesto adicional, a lo que ya Hacienda podrá cobrar por la prestación del servicio que brinden las plataformas digitales de hospedaje. Si se establecía un impuesto adicional o no, finalmente se decide que no,
y por lo tanto será nada más con la habilitación del hospedaje no tradicional, ya por ley, las plataformas todas podrían hacer convenios con Hacienda de manera tal que puedan ser recaudadores del impuesto. Algunas plataformas, por lo menos Airbnb, el año pasado, en diciembre, se calcula que vendió $25 millones en Costa Rica. Estamos hablando de una suma bastante alta y que implica que con esta aprobación, con esta legalización de la actividad, ya no tendrán ningún inconveniente para inscribirse y hacer convenios con Hacienda. El proyecto dictaminado será consultado a varias instituciones y pasará a conocimiento del plenario legislativo. Con el fin de que los indígenas Nove-Buglé que nacen en la zona fronteriza con Panamá puedan optar por la nacionalidad costarricense, los diputados de la Comisión de Derechos Humanos dictaminaron una iniciativa de ley en este sentido. Se trata del proyecto de protección del derecho a la nacionalidad de la persona indígena y garantía de la integración de la persona indígena transfronteriza. Este proyecto lo que hace es abrir procedimientos especiales para que la persona indígena transfronteriza que desee hacerlo pueda optar ya sea por una residencia permanente o por aplicar el proceso de naturalización. Claramente es voluntario para la persona indígena que desea hacerlo, pero nosotros en las consultas que hicimos en territorio, pues notamos que muchísimas personas, podría decir que más del 90% de las personas que asistieron a esos procesos de consulta querían optar por un proceso de residencia o naturalización. La propuesta obliga al Tribunal Supremo de Elecciones a ir al menos una vez al año a la región y a tomar las medidas pertinentes para garantizar que toda la documentación sea brindada en el idioma Nove-Buglé. Se obliga a que por lo menos una vez al año se vaya a territorio a abrir procesos de reconocimiento o procesos administrativos, ¿verdad?, para el trámite de residencia o de naturalización. Y segundo, es que también se obliga a la existencia de traductores al idioma novere. Además, los diputados de ese foro legislativo aprobaron una moción para investigar la responsabilidad del Estado costarricense en el asesinato del indígena del territorio de Salitre, Sergio Rojas. La idea es que se investigue la inacción del Estado para que esto no se repita. ¿Por qué el Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo fueron tan lentos, tuvieron tanta desidia, no actuaron oportunamente para proteger a don Sergio Rojas y en general a las comunidades indígenas que están sufriendo esta situación de violencia? Rojas fue asesinado el pasado 8 de marzo tras haber denunciado amenazas y agresiones contra él y en contra del pueblo indígena bribri. La entrada en operación de la terminal de contenedores de Moín ha desatado discrepancias entre las autoridades del MOP y Habdeba en cuanto a quién le corresponde la rectoría en la operación de los puertos de la provincia de Limón. Para el ministro Rodolfo Méndez, la tutela de la concesión corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Ya que un cuerpo normativo superior a la ley reconoce que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes se constituye en una autoridad competente para la administración marítima, lo que trasciende no solo su ley de creación, sino también la ley orgánica de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, y esto cobra especial sentido cuando la ley orgánica de la Junta de Habdeba, en su artículo primero, párrafo primero, en concurso con el artículo 6, inciso H, establecen límites legales a esa Junta de Administración para desarrollar funciones en instalaciones y servicios concesionados. Lo anterior es interpretado por la Procuraduría General de la República en su criterio vinculante C-195-2018, en el sentido de que el MOP cuenta con una atribución general de control y regulación sobre los puertos y específicamente sobre todo lo relativo al transporte marítimo, pues se trata del ejercicio de una competencia nacional. Esto se refuerza a partir de la naturaleza especial de los muelles y los mares, que por tratarse de bienes de dominio público no pueden salir del control del Estado por disposición constitucional. Es por lo anterior que la administración y operación de obras e instalaciones portuarias que realiza Habdeba como autoridad portuaria de la vertiente atlántica no enerva las atribuciones nacionales conferidas al MOP en esta materia, y especialmente en lo que se refiere al transporte marítimo,
según el cumplimiento de los objetivos nacionales. Gravin Villegas, presidente ejecutivo de Habdeba, aseguró que no quieren que se modifique el contrato, pero sí que se les respete la supervisión que deben ejercer. Habdeba, además de respetuosa de la legalidad que dispone nuestro ordenamiento, está clara que la terminal de contenedores de Moín, la TCM, está concesionada y por tanto quien la opera, administra y conserva es APM Terminals. Es decir, debe velar porque se cumpla todas, Habdeba, es el supervisor de la terminal de concesión y debe velar porque se cumpla con todas las obligaciones y responsabilidades del contrato de concesión. Los legisladores mostraron su interés en resolver a quién corresponde la rectoría de la administración de los puertos y la supervisión de la concesión de APM Terminals. En el intertanto, una vez puesto en servicio el primer puesto de atraque de la fase 2A, este podrá ser utilizado voluntariamente por los barcos que así lo requieran de conformidad con la programación semanal del canal de acceso que define la autoridad portuaria. Dice voluntariamente y usted nos habla de obligatoriedad. Los diputados de la Comisión Especial de la Provincia de Limón citaron nuevamente al ministro del MOP y al titular de Habdeba para esclarecer las potestades sobre la operación de la terminal de contenedores. Edgar Mora, ministro de Educación Pública, señaló a los diputados que analizan las reformas al derecho a huelga que la educación debe ser considerada como un servicio esencial, pero principalmente se debe garantizar la continuidad del curso lectivo ante futuras manifestaciones. El titular de Educación afirmó que es esencial que se agilice el plazo para la declaratoria de ilegalidad o legalidad de las huelgas, así como las consecuencias laborales y prohibirse que sean indefinidas. El Ministerio de Educación Pública apoya iniciativas de ley que eviten la interrupción de los servicios educativos, que aceleren la resolución en sede judicial y que permitan recuperar los salarios holgados en caso de que un movimiento sea declarado como ilegal por un juez de la República. El legislador del Frente Amplio, José María Villalta Flores Estrada, solicitó al jerarca manifestar si considera la educación como un servicio esencial que conlleva prohibir el derecho a huelga que tienen más de 85,000 educadores del MEP. Entonces, según lo que usted nos ha dicho, ¿usted cree que debería prohibírsele absolutamente el derecho de huelga a esas 85,000 personas? Lo que es importante de valorar aquí, señor diputado, es que el derecho a huelga debe de analizarse en este caso con respecto a un derecho superior que el MEP defiende, con una visión infantocentrista. Por eso yo entiendo eso, pero contestando mi pregunta, ¿usted cree que debe prohibírseles a esas 85,000 personas el derecho de huelga, sí o no? A mí me parece que debe regularse. Por su parte, el ministro de Obras Públicas y Transporte, Rodolfo Méndez Mata, afirmó que los servicios de oficiales de tránsito, controladores aéreos, seguridad marítima y abastecimiento de combustibles también deben ser declarados como servicios esenciales. El servicio de transporte remunerado de personas en las modalidades de taxis, autobuses y trenes. En estos tres servicios públicos no se puede permitir una paralización completa de los servicios. Debe garantizarse al menos una prestación del 50% del servicio normal. 6. Los servicios de transporte marítimo, terrestre y aéreo, de mercancías destinadas a la salud y a la alimentación de personas y animales de crianza, así como los servicios relacionados con la exportación o importación de bienes perecederos o los destinados a la alimentación y cuidado de la salud de las personas y animales de crianza. En estos servicios, al igual que en los anteriores, debe garantizarse al menos una prestación equivalente al 50% del servicio en condiciones normales.
La comisión recibió al consultor en materia de derecho laboral, Mauricio Castro, quien expuso sobre conceptos básicos y primordiales en la discusión de reformas al derecho a huelga. El viceministro de Hacienda, Nogui Acosta, aseguró que el gravar con un impuesto sobre las remesas las plataformas digitales de transporte sería una doble imposición. Así lo hizo ante los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos que estudian el proyecto 21.228, reforma al sistema de transporte remunerado de personas y regulación de las empresas de plataformas tecnológicas de transporte. Si la plataforma es la que cobra, el chofer, entre comillas, no está recibiendo, todo ese dinero va a salir del país, incluido el IVA. ¿Cómo regresa el IVA? Porque ahí va a ser lo mismo con el tema de las remesas. ¿Por qué decimos que esto no es una remesa pura? Por una razón, la remesa es un pago a un ente o a una empresa que está en el exterior por un servicio prestado en el país. Esa empresa no le da vuelta a la plata y la vuelve a introducir en el país, como sí ocurre con las plataformas. Y en ese sentido, uno lo que se estaría planteando es esa remesa no es por la totalidad del servicio prestado. Hay otra parte que regresa al país y entonces si yo le cobro impuestos sobre la renta al socio colaborador, estaría tasando 2 veces la renta que ya generó ese socio colaborador. Los diputados también le consultaron al jerarca sobre cómo se podría cobrar el impuesto al valor agregado si el usuario usa alguna plataforma de este tipo fuera del país. Esto debido a que lo que pretende el proyecto es que el emisor de la tarjeta con la que se paga el servicio haga el rebajo del 13% del impuesto sobre el valor agregado de forma automática. Y si yo uso la tarjeta mía costarricense en un servicio de Uber en otro país, en ese caso particular tendría que pedir la devolución del impuesto pagado. Los legisladores esperan poder aprobar una iniciativa que regule las plataformas tecnológicas de transporte antes de que finalice este 2019. La Comisión de Ambiente dictaminó de forma positiva el proyecto 20.641 para avanzar en la eliminación del uso de combustibles fósiles en nuestro país y declarar el territorio nacional libre de exploración y explotación de petróleo y gas. La diputada Paola Vega justificó su voto positivo. Justamente en un ánimo de tomar las consideraciones de la mayor parte de población costarricense de no querer explotación en el territorio nacional. Asimismo, viene a abundar en cambiar la ley de hidrocarburos por una semántica que en lugar de hidrocarburos hable de combustibles para comenzar a ir haciendo esa transición hacia los combustibles más limpios. El proyecto de ley recibió la mayor parte de consultas positivas, un número elevado, y los ministerios rectores del tema también han señalado la conveniencia de ese instrumento legal para poder llevar a cabo todo el proceso de transformación de la matriz energética que hace falta principalmente en la parte de transporte. El congresista José María Villalta indicó que con este paso toca ahora apostar a las nuevas fuentes de energía. Creo que hay un avance sustantivo al declarar a Costa Rica libre de exploración y explotación petrolera y de hidrocarburos en general. Estamos consolidando efectivamente una política pública que este país ha venido desarrollando, abriendo las puertas a fortalecer un modelo de desarrollo que se basa en la conservación de los recursos naturales, en los servicios con alto valor agregado, en el turismo, en la conservación de la biodiversidad, en la investigación tecnológica, en energías alternativas, fuentes renovables y alternativas de energía. El diputado Erwin Macís no votó el expediente porque considera que no podemos negarnos a saber si el país tiene ese tipo de recursos. Considera que el modelo energético es vulnerable y no sabemos cómo será en el futuro, así que podría necesitarse la explotación de gas o petróleo. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr.
Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En YouTube somos Parlamento CR, en Facebook somos asamblea.legislativa.Costa Rica y en Twitter nos encuentra en @asambleacr